Estamos en radio, en televisión. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Se celebra cada 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes. Y se escogió esta fecha siendo el aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best concibió él, Frederick, la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina. Y en octubre, esto ocurría en octubre de 1921, mientras muchos eventos se desarrollan durante o alrededor de este día, la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año, porque es importante no solamente pensar en la diabetes cada 14 de noviembre, sino todos los días, todos los meses del año y toda la vida también, porque hay gente como quien les habla y también esta señora invitada, que es una talentosa mujer. Tanto ella como quien les habla justamente decía, somos insulino dependientes. Queremos dar la bienvenida a Silvina Gómez Sgarbi. Silvina Gómez Sgarbi es una nutricionista de mucho nivel, diabetóloga, sabe mucho y por su propia experiencia también, porque ella misma es el testimonio de vida de una diabética o de un diabético y por eso se aferró a esta profesión. ¿Es así? ¿Cómo te va? Está muy bien, Bruno. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Y porque vos te enamoraste de la nutrición y ese tipo de cosas por haber sido o porque sos diabética. En líneas generales, cuando yo era menor, cuando se diagnosticó la diabetes, era muy pobre la información que teníamos o los productos que habían en esa época. Entonces, toda mi vida siempre fui una persona desde chica, siempre traté de leer, de saber cómo poder manejarme bien. Mis padres, por suerte, siempre me dijeron que la actividad física era primordial para poder mantener el estado de salud y tuvieron muchísima razón con respecto a eso. Trataba siempre de no consumir cosas que por ahí sabía que tenían mucho azúcar, pero en ese entonces uno trataba de hacer más o menos lo que se podía, ¿verdad? Hoy en día avanzamos muchísimo con respecto a la diabetes, hay un montón de información, la gente puede acceder a millones de productos y lo que siempre tratamos con respecto a esta enfermedad, que el paciente tenga educación. Educación. Y vos sos insulina dependiente desde los 10 años. Desde los 10 años soy insulino dependiente. O sea que tenés más de 30 años siendo insulina dependiente. Sí, de toda la vida prácticamente, ¿verdad? Y decime, ¿y cómo te sentís vos y cómo pasaste todas esas décadas últimas con la diabetes, digamos, siendo insulina dependiente? Sí, yo gracias a Dios, mi mamá es psicóloga. Entonces yo entendía lo que mi enfermedad no me define como persona. Entonces yo nunca tuve límites. Yo viajé, yo entrené, yo hice todo lo que quise hacer, ¿verdad? Lo que yo siempre trataba es de mantener niveles lo más normales posibles, me hacía mis controles, pero a mí mi enfermedad nunca me definía. Bueno, vos sos educadora diabetológica, sería, ¿verdad? Sí. Especialista en desórdenes metabólicos, terapeuta nacional de bombas de insulina. Eso quiero tocarte, las bombas, famosas bombas insulínicas, y auxiliar en el tratamiento de la diabetes tipo 1, gestacional y tipo 2. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es ser diabético o diabética tipo 1 y qué es ser diabético o diabética tipo 2? El diabético tipo 1, cuando inicia la enfermedad, va directo a insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas es atacado por el propio sistema metabólico y hace que las hormonas que produzcan insulina, que se llaman las células betas, vayan desapareciendo. ¿Células beta? Células betas, que son las que normalmente... Células betas. Exacto, son las que normalmente son los islotes de células betas donde se origina la insulina. Por un desorden hormonal, esto de repente es atacado por el propio sistema y las células desaparecen, entonces el paciente es insulino dependiente, ¿sí? El paciente tipo 2 es un paciente que tiene una funcionalidad pancreática buena, pero empieza a decaer. Su insulina no puede cubrir todo el tejido si tiene un volumen corporal muy grande. Acordémonos que toda esa insulina tiene que entrar a todas las células del cuerpo. Entonces, cuando un paciente tiene un volumen corporal muy grande, el páncreas llega a un momento que dice, me cansé.
Ah, sí. Entonces desarrolla algo que se llama resistencia insulínica. Y con los años el paciente tipo 2, el paciente diabético, como es una enfermedad crónica, termina casi siempre en insulina. Y tenemos un solo páncreas. Tenemos un solo páncreas, sí. O sea que cuando dice me cansé o Me ya no cansé, doy me más, cansé. y Sí. se lo deja ahí adentro. El páncreas tiene muchas otras funcionalidades. Ahora, la ¿Cómo funcionalidad... cuáles? A ver. Lo que tiene que ver con la digestión, tiene mucho que ver con el tema metabólico, tiene mucho que ver con el tema hormonal. Aparte de la insulina, es una hormona muy importante para todo el sistema, inclusive está conectado con todo nuestro cuerpo, porque imagínate que todas las células del cuerpo necesitan insulina para vivir. Entonces, el páncreas cuando no lo puede producir... Todas las células. Todas las células de todo tu cuerpo, las miles de millones de células necesitan insulina para... ¿Y cuántas células tenemos nosotros? Uy, millones, porque... Nunca se contabilizó Es eso. decir, no te podría decir un número porque Claro. tendría que ser no sé cuánto, ¿verdad? Pero un órgano, imagínate, los tejidos es formación de muchas células y hacen eso que se llama tejido. Imagínate lo que sería todo un órgano. Entonces hay miles de millones de células en nuestro cuerpo, desde tu pelo hasta tu uña del pie. Es decir, todo tu cuerpo tiene células, que es el microorganismo, es decir, es el sistema más chiquitito que tenemos nosotros en forma funcional. Funcional. Qué interesante. Silvina Gómez Sgarbi, es un apellido italiano, el segundo de ella, pero ella es hija del famoso ingeniero Tucho Gómez Varela, que estuvo muchos años en Itaipú, el ingeniero Tucho Gómez, y bueno, a través de María Luisa Spies de Morro, Sí. está acá Silvina, que es mi amiga, muy especial, muy íntima, si se quiere, amiga del colegio ya, vecina también, y él me dijo, tenés que llamar a Silvina porque ella sabe mucho por el Día Mundial de la Diabetes, y acá está Silvina, cuyo Gracias. hermano es el famoso Emiliano también, es olimpista. Olimpista y la mascota del Club Olimpia también, pues se va disfrazado el viejito. Tiene 47 años, 47 pero el resto de la familia de ustedes, desde tu papá para abajo, son todos cerristas, ¿verdad? Sí, toditos cerristas. Y tu hijo también, Franco da Rosa, Sí, súper cerrista también. Se muere cuando el tío viene con su bandera, pero ¿qué vamos a hacer? tiene 24 años tu hijo. 22. 22 años. Sí. Y es hijo también de Dani da Rosa, ¿verdad? Sí, Daniel Rosa es su papá. Y bueno, y Franco da Rosa está en la televisión también. Está en la televisión, está en la radio, trabaja ¿sí? con su papá, sí. Bueno, genial. Decime, y dentro de todo esto del mundo de los que... Porque mucha gente dice, la diabetes es una condición y otros dicen, es una grave enfermedad. ¿Cuál sería el término medio de la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica, eso es real. Ahora, siempre va a ser crónica, o la gente dice que es una enfermedad silenciosa, dice la gente. Claro, es silenciosa mientras yo no me cuide, mientras yo no me mida la glicemia, mientras yo no me haga controles. Pero un paciente que se hace responsable y se hace cargo de su enfermedad puede tener una vida excelente como cualquier otro ser humano. Así, che. Totalmente. ¿Y qué es hacerse cargo y responsable de la situación de uno siendo diabético? En líneas generales, uno tiene que hacerse controles cada 3 meses para saber cómo está su hemoglobina glucosilada, que es las glicemias de los últimos 3 meses. Y ver ¿Cómo es? A ver. la hemoglobina glucosilada es la glicemia de los últimos 3 meses. Sí. Eso se hace en un análisis clínico y se ve si el paciente está en rango o no. Si está fuera de rango, hay que ajustar la medicación y hay que ajustar la alimentación, ¿verdad? Sí. Entonces, los controles que el paciente tiene que tener en el año son como mínimo 3 que tiene que hacerse, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos un seguimiento con respecto a eso. Lo segundo que el paciente tiene que hacer es actividad física. El paciente que hace deportes usa menos cantidad de medicación porque tiene algo que se llama gasto calórico. A menos cantidad, o sea que hay que caminar por lo menos. Totalmente. Cuanto más actividad física el paciente diabético hace, menos cantidad de medicación necesita. Pero actividad física es la caminata también. Caminata dentro de actividad física, natación, baile, vóley, lo que se te ocurra que pueda hacer deporte. Kickboxing. Kickboxing. Sí. ¿Y qué es el kickboxing? Y boxeo tailandés, que es sí. boxeo con patadas. ¿Ah, sí? Sí. O sea que Dani La Rosa recibió varias patadas, entonces ya o no. No, yo hago solamente por deporte y no por venganza. No por venganza. No. Bueno, no, pero
Bueno, te felicitamos, Silvina, pero vos sos especialista en desórdenes metabólicos. ¿Y qué quiere decir eso, desórdenes metabólicos? Desórdenes metabólicos es todo lo que el metabolismo genera como una enfermedad. Puede ser diabetes, puede ser celiaquía, puede ser hipotiroidismo, puede ser problemas del tipo alérgico a la proteína de la leche de vaca. Es todo lo que el sistema, el propio cuerpo genera como un rechazo o una enfermedad hacia ciertos productos. Así, che. ¿Y qué es lo que no se debe, qué no debe consumir el diabético o el insulino dependiente, digamos? ¿Qué no debe, jamás debe consumir? No es que él jamás pueda consumir cosas, ¿verdad? Porque lo que pasa es que de repente, yo siempre le digo, las cantidades son muy importantes de respetar. Si yo te digo, puedes comer una banana, es una banana, no el cacho de banana, ¿verdad? O si te digo, puedes comer 2 frutas al día, es una a la mañana y otra a la tarde. No sentarte y comer 6 naranjas, ¿verdad? Ese tipo de cosas de repente somos muy abusivos y de repente no mediamos también. No medimos eso, no. sí. La cantidad de harina también que el paciente come, por ejemplo, es típico comer galleta o rosquita o palito y a veces uno se come la bolsa entera y eso es muy adictivo, ¿verdad? Y eso, aunque no tenga azúcar, es carbohidrato y el carbohidrato se transforma en azúcar. Entonces, yo puedo no comer azúcar, pero me como 1 kilo de rosquita, a las 2 horas mi glucosa está por las nubes. Claro, exactamente. Y digamos... Y tomar, ¿qué uno puede tomar y qué no debe uno tomar? En líneas generales, el alcohol, yo siempre digo que tratar de no mezclar. Esa es una de las primeras cosas que tratamos de no hacer. Lo segundo, no se puede consumir alcohol con el estómago vacío. Porque el problema que tiene el paciente que toma alcohol con el estómago vacío hace mucha hipoglucemia en la madrugada. Y tanto las hipo, la glucosa baja, o las hiper, la glucosa alta, da arritmia cardíaca. Sí. Lastimosamente, el 99,9% de los pacientes diabéticos se mueren del corazón. Se mueren del corazón. ¿Y que de repente se para el corazón? Y el corazón no aguanta tantas arritmias o tantos picos de glucosa. Tanto para arriba, tanto para abajo. El cuerpo llega a un punto que el corazón con la edad dice, ya me cansé, chao. Así, che. Como el páncreas, ¿verdad? Se cansa el cuerpo también. O sea, el 99,9% sí. de los pacientes insulino... Todos los diabéticos. Dependientes todos los diabéticos. Un diabético tipo 2 no es un paciente mejor que un tipo 1, porque dependiendo de cómo se cuide, si un paciente tipo 2 tiene muy mal control, ese corazón también se ve afectado. Acuérdate que en un paciente diabético se afectan los ojos, el corazón, los riñones y todo lo que tiene que ver con las terminaciones, ya sean manos o pies. Por eso muchos pacientes terminan siendo amputados porque no tienen buena irrigación. Sí, justamente diabetes, y para la diabetes el daño de los ojos es terrible, el que es diabético. Y uno tiene que hacerse, digamos, llegar al oculista así frecuentemente. ¿Cómo es el asunto para esto para evitar el daño en los ojos? Porque uno siente de repente que los ojos inclusive van cambiando de la visualización de repente, ¿verdad? Totalmente. Porque hay momentos en que uno lee más claramente y hay momentos en que... borroso. No. Exacto. ¿Y qué quiere decir eso? Normalmente cuando uno tiene la visión borrosa puede ser que la glucosa esté alta o esté baja. Y ahí sería ideal medirse la glicemia en casa y ver qué números estamos manejando. O sea, o donde uno esté. O donde uno esté. Ahora, el hemoglucotest, que es el aparatito para hacerse los controles, tiene que estar conmigo, ¿verdad? Claro, permanentemente. Exacto. Decime, y entonces los ojos deben ser tratados. Los ojos tienen que ser súper cuidados. ¿Por qué tenemos problemas con los ojos cuando tenemos diabetes? Porque son nervios muy finitos, ¿verdad? Y los nervios muy finitos muchas veces se ven afectados por estos niveles de glicemia muy, muy altos, que es lo que tiene la mayoría del paciente diabético, porque como no se mide, no sabe cómo está parado con respecto a su azúcar. Entonces, yo siempre insisto muchísimo que no se mide que la parte de los ojos. La glucosa. Entonces, yo siempre le insisto mucho al paciente, vos puedes perder tu coche, puedes perder tu marido, tu plato, no importa lo que pierdas, pero tu hemoglucotest no puedes perder. Porque el hemoglucotest te da vida, te indica dónde estás parado, te dice, estás alto, empezás a mejorar, te avisa. Entonces, eso es muy importante. Los controles glicémicos son los que nos dan poder sobre esta enfermedad. Y la cuestión del estrés, ¿qué es el estrés para un diabético? ¿O cómo se mide el estrés?
El estrés en líneas generales no es solamente para un diabético, es para todos los seres humanos que habitamos este planeta, ¿verdad? Sí. El nivel de estrés en líneas generales es un nivel que puede levantar mucho la glicemia, porque el estrés libera hormonas que suben glicemia en sangre, tanto para un diabético o como para un no diabético. Entonces lo que yo tengo que aprender es cómo libero este estrés, cómo saco sapos de mi sistema. Pues siempre nosotros tragamos sapos. ¿Y cómo se sacan los sapos? Del sistema del estrés que uno del cuerpo, ¿verdad? Del porque cuerpo, claro. Siempre le digo yo a los pacientes, uno traga sapos todos los días, ¿verdad? Sí. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo sacarme los sapos de encima? Y bueno, una de las mejores opciones es tomar agua, buena cantidad, porque nos permite drenar y limpiar el cuerpo. Lo segundo es hacer actividad física, por lo menos 40 minutos diario. ¿Sí? Claro, porque cambia la química interna del cuerpo, que tiene que ver con las dopaminas. ¿Diarios? Sí, diarios. 40 minutos. O sea, ejercicios todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque te cambia la química interna de tu cuerpo. Bueno, qué interesante. Entonces, sí, el estrés. Y esto de las bombas de insulina, que es hace rato se viene hablando de las famosas bombas de insulina, porque Silvina Gómez Sgarbi, ella es terapeuta nacional justamente de bombas de insulina. Sí. ¿Y eso qué es exactamente? Son pequeños dispositivos que van conectados a la piel, donde uno tiene insulina, que es la insulina para funcionar, que es la insulina basal, mediada por el aparato. Y también uno mide lo que come y manda la cantidad de insulina según lo que come, ¿verdad? ¿Vos tenés eso? Sí, yo tengo. Ahora no tengo porque estoy descansando. Hacemos descanso también de la bomba. Es decir, yo uso bomba hace más de 20 años, ¿verdad? Entonces, hacemos descanso también. ¿Qué quiere decir descanso? ¿Por qué? Hay veces que uno tiene que hacer descansar la piel porque tiene un catéter que va conectado a la piel. Entonces hay veces que uno tiene que dejar descansar un poco la piel porque si no se forman unas pelotitas que queremos que la absorción no sea mala. Decime, ¿y acá se puede conseguir eso de las bombas de insulina? Sí. ¿Acá en Asunción? Sí, hasta inclusive creo que el gobierno está mediando para que más gente pueda conseguir la bomba. Acá se puede conseguir. Se puede conseguir a ¿Y través de IPS. ¿Cuál es la diferencia de usar bomba y de no usar bomba? En ambos casos son opciones más fáciles por ahí porque uno lleva consigo la insulina dentro de un aparatito. En el otro tenés que llevar en un dispositivo que siempre se mantenga frío, ¿verdad? Exacto, aparte. Ahora, en ambos casos vos tenés que tener algo que se llama educación diabetológica. Tenés que saber cómo corregirte el azúcar, tenés que saber por qué te sube la glucosa, por qué te baja el azúcar, qué estás comiendo, qué cantidad de carbohidratos tiene. Y todo ese tipo de cosas manejamos ya sea con bomba o sin bomba. ¿Y cada cuánto uno tiene que ingerir algo? Porque a veces, qué sé yo, uno se levanta con 100 de azúcar, por ejemplo, u 80 de repente, y bueno, uno tiene que aplicarse lo mismo, qué sé yo, 6 dosis, porque después va a empezar a subir eso. Y tiene que comer, supongamos que uno desayuna a las 7 de la mañana, y tiene que comer cada cuánto para que no llegue a 200, por ejemplo, de que es muy frecuente eso. La insulina tiene que ver con lo que vos comas. No es lo mismo comerme un sándwich de milanesa que comerme una manzana. Entonces las dosis de insulina tienen que ver con lo que uno come. Sí, bueno, ¿verdad? Ya sé. Supongamos que uno desayuna a las 7, un café con leche, una tostada con mermelada dietética. Rodajas de manzana verde, por ejemplo. Y un huevo, ¿cómo se llama? Huevo revuelto. Un huevo revuelto. Perfecto. Eso. Y después de qué cantidad de horas uno tiene que volver a comer. A las 2 horas uno tendría que volver a medirse para ver cómo la medicación que usó y lo que comió están en equilibrio. Otra vez a las 2 horas. A 2 horas. De comer, exactamente. ¿Y qué pasa si ahí uno nota que está subida la cuestión de la azúcar? Se puede hacer lo siguiente, se puede tomar buena cantidad de agua porque la orina nos permite bajar esa glicemia, y lo segundo, puedo caminar un poco para gastar energía, entonces también le ayuda a mi cuerpo a metabolizar mejor la glicemia. Pero uno también tiene que volverse a poner insulina. Si está muy alto debería de corregirse la glucosa. Sí, pero sin comer nada. Sin comer nada, eso se llama factor de corrección. ¿Se puede poner entonces insulina ahí? Sí, a los pacientes nosotros les enseñamos que si 2 horas después la glucosa está alta, tiene que corregirse para no arrastrar esa glucosa alta hasta la hora del almuerzo. Hasta la hora del almuerzo. Si yo desayuné a las 7 y 2 horas después a las 9 tengo glucosa alta, ya me corrijo, entonces para las 12 del mediodía mi glucosa está normal.
¿Y normal es cuánto? De 80 hasta 120. Así que Antes de comer. Y 2 horas después de comer, de 80 hasta 160 es normal. sos capache. Educadora diabetológica es ella, Silvina Gómez Garbi, auxiliar en tratamiento de diabetes tipo 1, 2 y gestacional. Gestacional es la que se está... Porque están las embarazadas que pueden tener un hijo diabético también. No, ¿Cómo es? la diabetes gestacional es cuando a partir de las 23 semanas de embarazo una mujer puede desarrollar una resistencia a la insulina. Quiere decir que la insulina no le está cubriendo el efecto del embarazo y hay que cuidar a esa madre para que no tenga complicaciones con su bebé, y lo hacemos directamente con una dieta, ejercicios y con controles de glucosa durante el proceso de la gestación. Así, che. Bueno, y después especialista en conteo de carbohidratos. Que es lo que te comenté, viste que no es lo mismo comerme un sándwich de milanesa que comerme una manzana. Entonces es muy importante entender que si contamos los carbohidratos equivalen a cierta cantidad de insulina, no son dosis fijas. Eso es lo que uno siempre habla, que es lo nuevo y lo actual en diabetes, ¿verdad? Yo cuento la cantidad de carbohidratos que como y con eso yo sé qué cantidad de insulina me puedo poner. Bueno, vamos a ir cerrando eso. Vamos a ir cerrando esto. Después está la cuestión renal, que es una fase donde nadie quiere llegar, ¿verdad? Totalmente. Porque acá Silvina Gómez es especialista en pacientes con complicaciones renales. También. ¿Y cómo uno aborda eso, por ejemplo? El paciente diabético no muy bien controlado desarrolla la enfermedad y llega a un problema renal, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que sería el paciente renal, tenemos que cuidar mucho la nutrición de varios productos que pueden ser dañinos para el cuerpo. Entonces, tratamos de bajar las proteínas, el fósforo, ciertas sustancias que de repente nos pueden lastimar. Entonces, tratamos de sostener al paciente. Y uno entra ahí a hacerse... Más adelante entra a hacerse diálisis. Diálisis. Sí. ¿Qué quiere decir más adelante? Todos los diabéticos... En línea general, el paciente mal controlado entra rápido a diálisis, ¿verdad? Un paciente que no se controla desarrolla estos problemas crónicos de la parte renal, ¿verdad? Cuanto más cuidado sea el paciente, cuanto mejor se trate, las complicaciones renales son a larga data, ¿verdad? Si falta mucho tiempo para que uno pueda tener problemas renales. Pero no nos olvidemos que es una enfermedad crónica, entonces por eso es muy importante el trabajo de día a día sobre ella. Sobre ella, che. Y vos tenés 35 años más o menos de diabetes. De ser diabética, Exacto. insulino dependiente. dependiente. Y tuviste tus momentos así muy particulares. Claro, en 35 años tuve 2 comas diabéticos, donde hice unas hipoglucemias severas, que casi también perdí la vida, pero era por falta de educación. Nosotros en los 80 no existía esto que yo te estoy hablando hoy. Yo siempre le digo a mis pacientes, no había una Silvina para mí en esa época, ¿verdad? Que es lo que yo siempre hago, le educo a todos mis pacientes según mi vivencia, ¿verdad? Entonces, hoy día, por suerte, muchos pacientes pueden acceder a la educación, al entrenamiento, a comprender cómo manejar esta enfermedad y tienen muchísimas más chances de vivir mejor. Bueno, muy bien. Y especialista en dieta HCG. HCG, sí. Es una dieta que se hace, que es una dieta americana que sirve para descender de peso. O sea, es una dieta estadounidense. Estadounidense, sí. HCG. Sí. O sea que uno tiene que ser fanático de Santiago Peña. ¿O no es así? No. Bueno, Silvina Gómez Garbi, muchísimas gracias. Realmente nos aleccionaste, che. Me gustaría que vuelvas pronto. Sí, cuando quiera. No cada Día Mundial de la Diabetes, sino mucho antes. Cuando quiera. Porque eso realmente se nota la capacidad que tenés. Gracias. Y el adoctrinamiento que también proyectas, que es fabuloso, porque Gracias. a veces como que uno se siente perdido, como es tan mecánico también. Totalmente. Todo, porque uno toma pastillas y se pone cosas y a veces ya no sabe y qué sé yo, y hay que tener ese día a día, es fundamental. Exacto, y que alguien nos explique también, porque ese es un problema que siempre yo tuve, por lo menos en lo que tenía que ver cuando inicié mi enfermedad. Nadie me podía explicar qué me pasaba, nadie. Hasta que con los años, con las experiencias, con haber salido fuera del país, haber aprendido afuera, es lo que yo hoy enseño a mis pacientes. ¿Vos tenés un teléfono, a ver? Sí, tengo. ¿Cuál es? Acá tenés. Sí, 0981 631 334.
0981-631-334. Silvina Gómez Garbi es nutricionista, diabetológica, educadora diabetológica, especialista en desórdenes metabólicos, así que hay que consultar con ella. 0981-631-334. Ya no más, porque es una campeona. Muchas gracias. Muchísimas gracias.